para poder medir y que 1 kilogramo de pan, acá en la panadería de la vuelta de mi casa, o en Buenos Aires, o en Italia, en Roma, me cobren lo correspondiente al mismo kilogramo de pan. O si ustedes fueron a cargar combustible, van a ver que todos los expendedores de combustible tienen una etiqueta que dice aprobado INTI, porque el INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, visitan todos los surtidores de todas las estaciones de servicio del país y comprueban que efectivamente el litro de combustible que le expende corresponda justamente a 1000 centímetros cúbicos, que es, digamos, para que no haya ninguna trampa de eso. La trampa puede ser con la habilidad del carnicero, que a veces vieron que pone la cápsula y la aguja se mueve un poquito, bueno, eso ya 1 kilo de citar la aguja de dónde. Pero bueno, eso depende, ya excede a la física. Pero bueno, una de las cosas que tenemos que definir entonces son las referencias. Las referencias, si yo voy a medir distancia, por ejemplo, tenemos que tener una unidad que sea la unidad de distancia y todas las otras, no solamente la distancia. Entonces, salvo 2 países en el mundo, todo el mundo se rige por un sistema internacional de unidades, SI, Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades tiene algunas unidades de base. Empezamos por longitud. Metro, con la letra M minúscula. Si alguno estudió en alguna escuela técnica, no sé si todavía siguen diciendo el metro, es la longitud entre 2 marcas, una barra de platino y lirio, que está en el Museo de Sèvres en Francia. ¿Se acuerdan de eso? Ahí está mal, totalmente. Ya hace 40 años se cambió. Y hoy la definición de metro es más fácil que ir a Francia a medir la varilla de platino y lirio. Hoy el metro se define como la trayectoria de la luz en un tiempo de 1 sobre 300 millones de segundos. La velocidad de la luz, como lo dije hace unos minutos atrás, es una constante del universo. Es una constante, son 300.000 kilómetros por segundo o 300 millones de metros por segundo. Entonces, si yo hago la inversa de 300 millones, es el espacio. La inversa de 300 millones de tiempo es el espacio que recorre la luz en ese tiempo, que es 1 metro. Bueno, hoy se puede, hay instrumentos que podemos tener, los metros patrón, se refiere a la luz, está definida por la luz. La masa. Bueno, en la masa sí les doy la razón. Todavía la masa, que es kilogramo, la masa es una cantidad de sustancia que está en el Museo de Sèvres en Francia, todavía sigue siendo. Le quedan los días contados, ya va a haber ya hay propuestos en unos cuantos años una nueva forma de referenciar la masa mucho más exacta, pero por ahora sigue siendo la de Sèvres en Francia. El tiempo. La unidad del tiempo es el segundo. Todas son letras minúsculas. Como regla mnemotécnica, si no se acuerdan cómo es, cuando una unidad refiere a un nombre de persona, Tesla, va la T mayúscula. Si es un nombre como metro, kilogramo, segundo, siempre va al minúscula. Entonces, el tiempo en segundo.
¿Y cómo se define el tiempo? El tiempo se define a través de un fenómeno atómico. A ver, se lo voy a tratar de explicar de la forma más fácil que pueda. A ver, ya estudiaron ustedes que hay niveles atómicos, niveles de energía en el átomo. ¿Estudiaron? Niveles de energía, las órbitas, que no son órbitas, son niveles en realidad de energía, pero bueno, podemos decir las órbitas. Si nosotros excitamos, ¿qué significa excitar? Darle energía a una determinada frecuencia. Al átomo de cesio 132, lo excitamos a una determinada frecuencia, que son algo de 9.100 millones de ciclos, el átomo de cesio enciende. ¿Qué significa? Me da una respuesta de luz a exactamente esa frecuencia. Entonces, ¿qué significa esto? Un reloj atómico sería algo así como un microondas. El microondas que está en la casa de ustedes, que tiene una determinada frecuencia. Entonces, pero no está dado para el átomo de cesio, está dado para que el pollo se caliente, el microondas de la casa de ustedes. Bueno, el reloj atómico está referido al átomo de cesio. Entonces, divide el segundo en 9.100 millones de veces. Tenemos un reloj exacto. En realidad lo que nos da es el generador de frecuencia. El cesio me actúa de banderillero, es decir, ahora sí, estás en frecuencia. El que me da la frecuencia es el microondas, por decirlo de alguna manera. Yo sintonizo el microondas hasta que el cesio me avisa. El cesio enciende, que es un elemento natural, enciende, me da la luz, y ahí significa que el reloj está en orden. Obviamente que hoy tenemos relojes capaces de millones de años de medir perfectamente el tiempo. Estamos midiendo las oscilaciones del día y del año de la Tierra, y estamos midiendo tiempo muy exacto. Entonces, le dije longitud, masa y tiempo. Hay otras unidades de base, pero por ahora me quiero detener en las que vamos a necesitar. Temperatura, cantidad de sustancia y demás no me interesa, pero sí me interesa la medición de ángulo. Sí me interesa la medición de ángulo, y eso me voy a... El ángulo de ustedes hasta acá están, por supuesto que los sistemas internacionales queda para ustedes, me interesa que lo vean y lo conozcan, pero tenemos que seguir. La medición del ángulo sí me detengo, porque hasta acá ustedes están acostumbrados a medir el ángulo del grado, y en realidad el grado, o sea, dividir una circunferencia en 360 veces, es una arbitrariedad absoluta. Digamos, no hay por qué, no hay una explicación para eso. A alguien se le ocurrió el sistema de dividir así en 360 grados la circunferencia, digamos, el círculo, y dividir después cada grado en 60 unidades, porque alguien lo propuso y ahí quedó. Pero nosotros en física vamos a usar el radián. El radián, que es una medida adimensional. ¿Y qué es el radián? Si yo tengo un círculo, voy a tener un centro y voy a tener un radio, R. Hasta ahí vamos bien. Bueno, si yo a la longitud de este radio, esta distancia, la desarrollo a partir de acá, resulta que llega hasta acá. Este sería el desarrollo del radio. Esta distancia la desarrollo en esta superficie en curva. Cuando llego ahí, me encuentro que tengo un cierto ángulo. Eso es un radián. Un radián. Si yo a esto que he extendido llamo S, el ángulo S, este ángulo, que lo puedo llamar, no sé, θ va a ser S sobre R. Definición de radián. Y si S sobre R es metro sobre metro, ¿qué unidades tiene el radián? Adimensional.
y tiene algunas particularidades muy interesantes el radián. Ustedes saben que, digamos, si yo pongo un segundo radián acá, pongo un tercer radián, casi llego hasta lo que ustedes conocen como 180 grados. ¿Cuánto me falta? Muy poquito. 0,14 de radián. Y si me corto todavía es 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 4. Pi radianes son 180 grados. Primera relación sumamente importante. Pi radianes es igual a 180 grados o media vuelta, media circunferencia. Pi radianes. Y una vuelta entera, ¿cuánto van a ser? Está cerrado. Pi radianes, 180 grados. 2 pi radianes, 360 grados. Esto quiero que lo entiendan desde el primer momento, porque por eso se lo doy el primer día de clase, porque vamos a usar radianes todo el año para movimiento circular, y esto funciona físicamente. Esto se puede involucrar con cantidades físicas porque es una medida de ángulo natural. Bueno, el resto les dejo para ustedes el resto del sistema internacional, si hay alguna pregunta. Si no, seguimos. Como les dije que en física vamos a medir, vamos a tratar de interpretar y analizar y predecir fundamentalmente todos los fenómenos naturales, vamos a trabajar con cantidades. Vamos a diferenciar dos tipos de cantidades. Primero, una cantidad escalar. Una cantidad escalar es un número cualquiera. Por ejemplo, hoy hace 30 grados de temperatura, ahora acá debe ser 24. Es un número, nada más. Entonces, una cantidad escalar es un número. La masa es una cantidad escalar. No sé si te quieren tirar algún otro. Digamos, hay cantidades que es suficiente con decir un número, quedan ya representadas. Hay otras cantidades, por ejemplo, si yo quiero la clásica, que es identificar una fuerza en la que estamos viendo esta silla en este momento, va a tener más de una magnitud, porque es una cantidad vectorial. ¿Qué es el vector? El vector es un elemento matemático que tiene 3 componentes, por lo menos, puede tener 4. Una de ellas, que la representamos por la longitud, es el módulo. Esto, digamos, la longitud del vector sería el módulo. La línea, la recta donde está dibujado, sería la dirección. Y la flecha sería el sentido. Voy a la fuerza. El cuarto sería el punto de aplicación. Pero por ahora, para definir vector, vamos a quedarnos con esos 3. El módulo sería
Si yo la empujo así despacito, la empujo más fuerte. Eso es el módulo o la intensidad de la fuerza. La dirección, en principio acá sería mi brazo, no es lo mismo que mi brazo esté acá, o que esté acá, o que esté acá. El efecto va a ser diferente. Si yo empujo la silla acá va a ser una cosa, si la empujo de acá va a ser otra. Eso es la dirección, mi brazo. ¿Y el sentido es este o es este? Estoy aplicando por un sentido y en el otro sentido. Fíjense que necesito, para identificar la fuerza, necesito tres elementos. Magnitud, dirección y sentido. Esas son las cantidades vectoriales. Entonces, hay todo un álgebra vectorial, que lo vamos a ver ahora, ya creo que algo vieron en el curso de ingreso, ¿verdad? Tienen algo de álgebra vectorial, pero ahora vamos a hacer un repaso del tiempo que nos queda, que hay que interpretar. Ustedes tienen que reconocer lo que es una cantidad vectorial y una cantidad escalar. Tienen álgebras diferentes. Si las confunden, están en problemas. Normalmente lo vamos a identificar con una letra mayúscula y con una flechita arriba que significa vector. Bueno, y para trabajar con ese vector, nosotros vamos a tener que definir lo que es un sistema de referencia. ¿Qué es un sistema de referencia? Vamos a trabajar sobre un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales. Coordenadas cartesianas ortogonales. Normalmente vamos a poner X en las abscisas. Anoten porque después se equivocan. Esto es abscisa. Y vamos a poner Y en las ordenadas. Estas son las ordenadas. Imagínense que tienen una fila así ordenadita para acordarse que estas son las ordenadas y estas son las abscisas. X, Y. Si estamos en el espacio, Z. Entonces, esto es un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales. Bueno, y acá va a estar nuestro vector. Vamos a trabajar con colores. Acá viene nuestro vector A. ¿Y para qué lo necesitamos poner en un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales? Para poder trabajar y para poder operar y para poder referirlo, digamos, a un sistema. Este vector A en el sistema de coordenadas lo que va a tener va a ser componentes. Va a tener componentes. Si nosotros, como ustedes ya aprendieron, paralelo al eje Y, trazamos una línea paralela, vamos a definir una A sub X, una componente X del vector. Y si trazamos una paralela al eje X, vamos a tener una componente Y de ese vector. Por supuesto que si acá el vector está suelto, allá lo pusimos en un esto está feo, pero esto tiene que estar acá en el eje, ¿no? Si nosotros tenemos el vector A, vamos a tener el ángulo correspondiente a ese vector. El ángulo correspondiente a ese vector. Y acá, A, me falta esto. ¿Qué significa A? A, así, es vector. Es el vector A.
Después veremos qué magnitud es, si es una fuerza o es otra cosa. Por ahora A es vector. ¿Qué es A sub I? No necesariamente es un vector. Ahora ya les voy a explicar por qué. A sub I puedo tomarla como un escalar. Puedo tomarla como un escalar por ahora. Ahora un ratito les explico por qué. ¿Y a qué es igual A sub I? Bueno, ya tienen que saber trigonometría. Ustedes estudiaron la definición de seno y coseno. Seno como cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Pero qué cosa? Módulos. Entonces, por definición, va a ser el módulo de A, o sea, la magnitud que tiene el módulo de A, por el seno del ángulo θ. De la misma manera, estudiaron por definición que para A sub X es el módulo de A por el coseno de θ. Y acá hay un tema que se los digo desde el principio para evitar problemas y pueden chequearlo después en la calculadora. Yo les sugiero que a partir de ahora nosotros vamos a trabajar los 4 cuadrantes para no pensar, ¿cómo era acá el seno es negativo en el tercero? ¿Se acuerdan que decían en la secundaria? El seno, olvídense, tomen siempre el ángulo desde el semi eje positivo de las X, siempre. Y tarea para la casa, comprueben que cuadrante primero, componentes ambas positivas. Cuadrante segundo, Y positiva, X negativa. Cuadrante tercero, negativo, negativo. Cuadrante cuarto, X positiva y negativa. Bueno, pongan los diferentes ángulos y pongan el valor directamente, es decir, acá pongan 120, acá pongan 220 y acá pongan 300 grados y la calculadora directamente les va a dar la componente positiva y negativa sin tener que acordarse. Yo les sugiero eso y hagan la prueba ustedes en casa. Entonces, para saber si la componente, qué valor tiene la componente. Bueno, esto con respecto, ahora, bueno, y por supuesto por Pitágoras, que lo estuvimos viendo hace un rato, podemos decir que el módulo de A es igual a la raíz cuadrada de A sub X al cuadrado más A sub I al cuadrado. Ese es el módulo por relación pitagórica. Es un ángulo, un triángulo rectángulo, perdón. Entonces, este tema, digamos, esta parte es componentes de un vector. Cuando dos vectores son iguales, vamos a hacer un paso rápido, porque esto ya lo vieron. Cuando son iguales, porte y con decisión y coraje, magnitud, dirección y sentido. Magnitud, dirección y sentido, tenemos igualdad de vectores. Cuando un vector es el opuesto, si tiene la misma dirección, el mismo módulo, pero exactamente en distintos sentidos. Este sería menos A. El menos lo que hace simplemente es cambiarle el sentido. Pregunten todo lo... Suma de vectores. Tenemos dos posibilidades de hacer suma de vectores. Sí o sí tenemos que considerar, dado el vector B y el vector C, ¿cuál es la resultante entre ellos? Tenemos, vamos a hacerlo que lleguen para facilitar, si no tenemos datos. Entonces tenemos el vector
B y C. Gráfico, tenemos solución gráfica y solución, me llevo mal con los cables, gráfica y analítica. Solución gráfica tenemos dos posibilidades, paralelogramo o polígono. En este caso, paralelogramo son solo dos vectores. Trazamos paralelo a C, una línea auxiliar, y paralelo a B, otra línea auxiliar. Donde se intersectan, ¿qué vector tenemos? B más C. B más C. Otra opción es poner acá B y C, sacar sus componentes y sumar las componentes en X y las componentes en Y. Esto se llama solución solución analítica. La solución analítica es obtener las componentes de B, las componentes de C, y después sumamos B sub X más C sub X y sumamos B sub Y más C sub Y. Vamos a tener las componentes ¿de quién? De la resultante. Si queremos el módulo de la resultante, sumamos las 2x y sumamos las 2y, lo elevamos al cuadrado, la sumamos, sacamos raíz cuadrada y tenemos el módulo de la resultante. Eso es solución analítica. Esto es solución gráfica. Nunca vamos a hacer esto. Siempre solución analítica. Cerebro, acá, digamos, no los lápices. Muy raro poder ir al laboratorio y hacer algo gráfico.